Tenía el micrófono apagado. Eh, Perdón. Buen día a todos. Esta es la segunda sesión de este foro que es Abejas y Sociedad 2021. Mi nombre es Gerardo Quintos Andrade. Soy el fundador de este proyecto, que es el Chico de las Abejas, y soy estudiante de licenciatura en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. El día de hoy les traigo este proyecto, que es la creación de un jardín de polinizadores en la ciudad. Esto para que nosotros como personas podamos crear un ecosistema, pues microecosistema, en el cual podamos contribuir en la conservación de los polinizadores nativos que habitan en zonas urbanas. Para ello les voy a dar como sencillas pautas que tenemos que considerar al momento de crear esto. Y para empezar tenemos que ver qué es la polinización. La polinización es una relación mutua que existe entre la flor y entre las plantas y algún organismo que va a crear la transferencia del polen al ovario de una flor a través de un intermediario. Es decir, un intermediario va a ser, no sé, una abeja, un colibrí, una mariposa, que va a transferir el polen, que es la célula masculina de una flor, hacia el ovario, que va a ser la célula femenina de otra flor, de otra planta, para evitar el entrecruce. Y esto va a dar como origen el proceso de fructificación, que es la creación de una fruta, la cual en algunas ocasiones pues repercute en una importancia económica, ya que son el principal medio de consumo de nuestra sociedad. Y en diversidad de polinizadores tenemos varios grupos, como son las aves, algunos colibríes, algunas aves del viejo mundo, algunas otras familias, algunos mamíferos, como es el caso de los lémures, los murciélagos, que aquí en América son los principales polinizadores de algunas cactáceas. Reptiles, como es el caso de algunas lagartijas que polinizan pequeñas flores. Insectos, sobre todo, que son el principal grupo, como son las abejas, las mariposas, las moscas, los escarabajos. Y en el contexto de México, que es el contexto en el que me voy a basar para crear este jardín, dar esta charla, en México tenemos aproximadamente 57 especies de colibríes, las cuales algunas son endémicas, no la gran parte. Tenemos 2 especies de murciélagos, que son principalmente habitantes de zonas de desiertos, 7,000 especies de avispas, de moscas y de hormigas, que son el orden Diptera y el orden Hymenoptera, 1,500 especies de escarabajos, que son un grupo raro, pero que también es importante en la polinización, a 1,800 especies de mariposas que también habitan en nuestra zona, muchas de ellas son endémicas, y casi 1,910 especies de abejas, las cuales la gran mayoría, casi el 30%, son endémicas en nuestro país. Y bueno, actualmente los polinizadores están atravesando una gran problemática, que la principal es la deforestación, el cambio del uso de suelo, el cambio climático que está alterando nuestros ecosistemas y está también repercutiendo en las poblaciones de estos polinizadores. También las especies invasoras, como son Apis mellifera, los bombus europeos, algunas plagas, y propiamente el desconocimiento humano, ya que no sabemos interpretar la presencia de alguna abeja, de algún colibrí. Pensamos que se usan para amarres, pensamos que nos van a picar, nos van a atacar, y simplemente son ideas que uno no logra concebir muy bien. Espérenme. Ya, sí, se oye. ¿Cómo podemos salvar a los polinizadores? La principal forma es creando jardines de polinizadores, ya que si creamos más estas estructuras, nosotros podríamos contribuir más en el aprovechamiento en el aumento de estas poblaciones de polinizadores. También la creación de hoteles para abejas y otros grupos de insectos, como estos que aquí se ven. El uso de flora nativa en nuestras zonas urbanas y propiamente el cuidado del medio ambiente, ya que si tenemos estos ecosistemas pequeños, pero no tenemos un ambiente en el que naturalmente los polinizadores se puedan desarrollar, simplemente no estamos haciendo un buen trabajo. Y como objetivo para el jardín de polinizadores, tenemos que los principales objetivos de estos jardines es promover la conservación de todos los tipos de polinizadores nativos que podamos proteger en nuestra zona, garantizar un refugio y alimento que pueda fortalecer el desarrollo de estos grupos de animales, promover el uso de flora nativa, ya que si utilizamos flora que no corresponde con nuestra área donde vivimos, simplemente estamos fortaleciendo o que lleguen polinizadores que no corresponden, como es Apis mellifera, como son especies invasoras, como son otro grupo de algunas plagas, y no estamos atrayendo polinizadores que realmente pertenecen a nuestra zona.
y fomentar y divulgar el conocimiento de los polinizadores. Esto es para que más personas se sumen a esta iniciativa y más personas se interesen en crear estos espacios. Y para conocer el espacio disponible, bueno, primero lo que tenemos que hacer es conocer el espacio que tenemos. Cualquier espacio es bueno para tener un jardín de polinizadores. No es necesario un patio grande o un terreno enorme, desde un simple balcón o tener una pequeña maceta con una planta nativa o un pequeño terrario es una excelente alternativa. También debemos tener un espacio en el cual se pueda dar una fuente de agua, de aire y de luz para estos polinizadores, para el desarrollo de estas plantas y que puedan atraer los polinizadores ya que empiezan a producir flores. ¿Y cómo podemos conocer nuestra flora nativa? Esto es... No. ¿Cómo podemos conocer nuestra flora nativa? La principal estrategia es conociendo los listados de fauna, de flora que se han hecho en nuestra zona. Un ejemplo es este libro que es de Rendowski, que es el Flora Fanerogámica del Valle de México, que es una recopilación de las plantas con flor que se encuentran en esta zona naturalmente y que algunas son de ornato y se pueden encontrar en viveros y podemos conseguir para crear nuestro jardín. O con estos libros que han lanzado la Conavio, que son, por ejemplo, Biodiversidad de la Ciudad de México, o con Guías de Naturalista, que es esta aplicación de ciencia ciudadana que nos ha permitido pues conocer un poco de la flora y de la fauna que se encuentra disponible en nuestra zona para irla conociendo y familiarizándonos con ella. Y de ahí ahorita les voy a dar un pequeño listado de las familias nectaríferas que se conocen aquí bueno, en Ciudad de México, en la zona del Valle de México, que principalmente son Lamiaceae, Asteraceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae y Solanaceae, que son las principales familias de flores que podemos, pues, digamos, explotar para poder crear nuestro jardín y que atraiga a los principales polinizadores que hay. Un ejemplo de Lamiaceae son las salvias y el género Iptis y el género Monarda, que son los principales grupos los principales géneros de plantas que atraen tanto avispas como moscas, abejas, algunos colibríes. En el caso de Asteraceae, la mayoría van a traer lo que son avispas, mariposas y abejas. Tenemos los girasoles, los mozotes, las dalias, los cempasúchil, que son plantas. No sé si hay conexión, ¿alguien me puede decir? Se me fue la luz.
Sí, hay señal, una disculpa. ¿Sí me escuchan? Ya, ya, perfecto. Ahorita. Es que se me fue la luz. Sí, en Asteraceae los principales ejemplos de plantas son el girasol, los mozotes, el cempasúchil y el cosmos. El cosmos es un género de plantas que se encuentra principalmente en el centro de México y que es atractivo para varios grupos de abejas nativas y de mariposas. De Convolvulaceae están, por ejemplo, el género Hipomea, que es el más común de esta familia. Está Hipomea purpúrea, batatas, murucoides, que son desde especies en forma de liana hasta especies en forma de árbol o de arbusto, que atraen varios grupos de polinizadores, como las abejas, algunos dípteros, los colibríes principalmente también. Y, por ejemplo, Hipomea batatas tiene importancia económica ya que es la planta que da el camote, que es un tubérculo que se consume principalmente aquí en nuestro país. De ahí sigue lo que son las cucurbitáceas, por ejemplo, Curcubita moschata, Curcubita pepo y Sequinedule, que son las calabazas y los chayotes, que también son plantas que se dan aquí en Mesoamérica y que son nativas y son principalmente atractivas para abejorros, para algunas abejas de las calabazas, para algunos salíctidos, que son otra familia de abejas. De ahí siguen las fabáceas, por ejemplo, eritrina, que es el colorín, una planta que se encuentra en zonas cálidas aquí de nuestro país. Los faseolus, que son los frijoles. Hay varias especies de frijoles nativos aquí en nuestro país. Por ejemplo, facelos cocinios, que son estos frijoles rojos, que atraen gran cantidad de megaquílidos, de gilocopas, de colibríes también. El género Sena, que tiene especies un tanto raras, pero que también se encuentran aquí en nuestro país. Estas plantas atraen abejas que colectan aceites. También las acacias, que son plantas que en forma de árbol y muy espinudas en zonas desérticas, que atraen varios grupos de polinizadores también. Y otras familias que también se pueden utilizar para estos jardines de polinizadores son las asclepiadáceas, que son los algodoncillos, la principal fuente de alimento de la mariposa monarca, que es una especie importante en nuestro país, sobre todo en zonas del centro. La burseráceas, como los palos mulatos, algunas plantas de la familia verbenaceae o poligonaceae, como son los antígonos, que son utilizados en meliponicultura para alimentar a las abejas meliponas. De Asparagaceae, los agaves, que son plantas que tienen una temporalidad de a veces una o dos floraciones en su vida y de ahí pues se mueren, así que no son tan recomendadas, pero los tiempos en los que están dando flor atraen gran cantidad de polinizadores, desde abejas hasta murciélagos. Y de ahí las cactáceas, que también atraen tanto abejas como murciélagos, como otros grupos como las avispas y las moscas también, y que son plantas típicas de América que también son importantes en estos proyectos. Y otra como las aráceas, que atraen abejas, a moscas, a inclusive algunos lepidópteros, que también son importantes en estos trabajos de jardines de polinizadores. Esto según la zona donde se encuentre, ya que en la zona del Valle de México es raro encontrar aráceas o polinizadores de aráceas, así que hay que tener cuidado con las especies que uno selecciona. Eh, ¿Sí se está pasando la presentación o ya terminó? No, 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 ya me di cuenta. Para mantener nuestro jardín de polinizadores tenemos que conocer la biología de las plantas, lo que son el tipo de riego, la cantidad de sol que necesitan y los tipos de suelo, las condiciones de germinación. Por ejemplo, si queremos iniciar un jardín desde el punto de la semilla, tenemos que conocer, pues básicamente los tiempos en los que germinan, a partir de cuánto tiempo se tiene que trasplantar, que pasar al jardín donde queramos poner nuestra planta y también si necesitan sol o son susceptibles a que se mueran con el exceso de este. Y bueno, otras alternativas son los refugios, como los bebederos de colibríes, los bebederos de insectos, el poner frutas para atraer mariposas, a hidratar avispas, a los hoteles de abejas, los cajas para insectos.
Y, por ejemplo, las pequeñas, como positas que se le ponen a las abejas, yo no recomiendo que le pongan canicas, ya que se atraen pocas especies. Simplemente poner piedritas para que se vea un poco más natural y puedan atraer más cantidad de, no solo de abejas, sino también de mariposas y otros grupos de insectos. Y bueno, si quieren empezar con este proyecto, pues agradezco mucho su atención y si están interesados, pues pueden preguntar lo que quieran y éxito en este proyecto que quieran empezar de jardín de polinizadores. Voy directamente a las preguntas. Ahorita espérenme. Si alguien tiene alguna pregunta, puede decírmela ahorita. Y si no, seguimos con la siguiente charla, porque ¿qué hora es? Uy, ya se me está pasando el tiempo. Ajá, tenemos saludos del doctor Félix. Gracias. Muchas gracias por estar presente. Y a todas las personas que estaban aquí ahorita viéndome, pues si tienen alguna otra pregunta la pueden dejar ahorita en el chat y ya seguimos, ya se la respondo después de este foro. Hasta luego.